Imayna llaqtamasis imaynaka kusankichis. Kay Guatemalman kutimuni kay canalniman. Imaraykuchus kunan qhawakusun kay grupo femenino nisqata Bolivia nisqata qankuna riqsinkichis paykuna unayña takinkuy. Paykuna kanku La Pazman Lago Titicaca chay ladumanta. Entonces qallarirqanku tawa warmi, ¿sí? Luisa Medina, Nancy Pomier y Sofía Paz y Betty Paz kaq, tawa warmis qallarirqanku. Mana kay YouTube tarinichu huk video qhipamanta kay 2013 chayman tarini, entonces mana imachu kay nispa porque wataswanqa uyashninchis cambian, entonces pero yachani paykuna qallarisqankuta primer grupo femenino, entonces qhawarikusun kay takiynin Tobas nisqata. Hola gente de YouTube, hoy vamos a reaccionar al grupo Bolivia. Se llama Bolivia el grupo porque es un grupo femenino de puras mujeres. Cuando se fundó este grupo, nadie creía que iban a salir adelante porque eran compuestos de puras mujeres este grupo. Era compuesto por Luisa Medina, Nancy Pomier, Sofía Paz y Betty Paz, si no me equivoco. Eran las primeras mujeres que se han impuesto y decir, nosotros vamos a incursionar en el campo folclórico y a ver cómo nos va, y gracias a Dios han sabido salir adelante. También este grupo ha salido al exterior y ha llevado igual en alto el nombre de Bolivia. También saludar a Soledad Villarruel, que me ha escrito en un mensaje. Bienvenida al canal, espero que seas un suscriptor porque estamos creciendo bien. Invito a todos los que les gusta el folclore boliviano que se acerquen para poder reaccionar aquí, para poder conocer nuestra cultura, y también si ustedes quieren enseñar su cultura, bienvenidos sea, vamos a poder reaccionar también. Pues sin más que decir, vamos a escuchar, ellas van a tocar Tobas, a ver cómo es la canción que van a tocar. Perú y en muchos lugares. Cuando igualamos el paso, por favor nos aplauden, ¿ya? Porque normalmente no igualamos, unos van por la izquierda, otros por la derecha. Pero ya empezamos. Qué gracia. Ay, qué bien. Vaya pulmones, esa mujer para soplar. La batería también bien. Yo creo que este Tobas han hecho para una fraternidad en concreta, porque dice somos los Tobas centralistas. Eso quiere decir que han debido componer para esa fraternidad, porque hay muchas fraternidades, tanto de Tobas, Morenada, Caporales, o sea, todas las danzas típicas de Bolivia son fraternidades. Y en esas fraternidades no solamente hay una morenada, hay morenada central, morenada vía férrea, morenada, hay muchas morenadas como caporales, como tobas, entonces han debido componer para eso. Y aparte los tobas, esta canción es diferente, los tobas antiguamente es taratán, tararara, tarará, tararara. Tarará, tarará, taratarara, tarán, tarán, tan, tan.
Esa melodía era y ahora está un poco ya cambiada. Eso era los primeros tobas de cuando yo era pequeña. Mi hermano bailaban porque en el centro minero donde yo vivía, en Cami, se bailaba mucho de estos, de tobas, de morenada, tincus, caporales, todas las fraternidades hemos ido pasando porque nuestro pasante, el pasante quiere decir el que le toca este año llevar a la Virgencita, como se puede decir, a la iglesia, salen en un sorteo. Y entonces al que le toca llevar a la Virgencita a la iglesia, esa fraternidad elige qué va a bailar ese año. Entonces mis hermanos bailaban todas. Y esa canción, tara, ta, na, 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 na. Y empezaba así. Siempre era ese, pero ahora mira, es otro Tobas. No sé si es el primer Tobas este o no lo sé. También los ponchos estos son típicos de La Paz, pero puedo decir que llevan el mismo estilo de las mantas de las paseñitas porque no llevan aquí tejidos folclóricos, llevan bordados de las mantas de las paseñitas típicas, aquí mismo, como ven. Y también los instrumentos, estos son, aquí ves, es como una chuspita, es una cartera, es hecho de lana de oveja, como se puede decir. La vestimenta es muy distinta de ellas, no puedo decir que es 100%, ¿cómo puedo decir? Hecho con lana de oveja, no. Este es un otro material, pero es parecido a las mantas de las cholitas paseñas. Vamos a seguir viendo a ver qué tal. Gankuna llaqtamas yachankichka kuna, no, Tobas ñawpaqta uqsismulla kaq mana kunan kay hasta letra uqña ñawpaqta na 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 chaylla kaq noqayku tusuq kayku huch'uy no huch'uy kasaqti tusuq kayku tukuy imata morenadas tincus diablada tukuy ima porque pasantiku sapa wata cambiaq entonces chaypita tusuq kayku competiq kayku waq fraternidadwan noqayku riq kayku Ayopayaman chaypi kaq k'ala concentración fraternidades hamuq kanku Oruro Cochabamba chay tukuy ladoman hamuq kanku chay participaq chaypita demostración kaq chaypita pichu sumaq trajeo pichu sumaq tusuq chayqa sumaq ganaq kayku entonces chayman yuyarichiwan kay tobas pero primera vez uyarisani kay hina tobas letayuqta chantapis a ver imapichu tukuqan qhawarinallapunia madre mía kaypi manaña tawachu kaypi cincuña kanku entonces mana nimachu kay nispa cincuña ñawpaqta tawalla kaq qallararqanku chay pachaqa kunan sumaq tusurinku sumaq sampuñatapis guitarra eléctrica kaypi mana charanguta uyarinichu a ver icha ñawpa chay charangu tokasan chay charangu madre mía madre mía sumaq tusurinku chaypi rikhukun kay tejidon
kikin mantas imaynachus tejekun chay paseñitaspa chay kikin bordados nimpis, chay paseña completo, total, representando a la paz. Lo que digo es que estos trenzados aquí en los ponchos también se ven en las mantas de las paseñitas, los bordados igual. Eh, Luego también he visto más allá como cascabeles, pero a ver, vamos a seguir viendo. Aquí la zampoña tiene tres, no es dos. Porque es por eso que les digo, hay variedad de zampoñas. Ahora, por ejemplo, esto también es tres, es como decir de tonos van subiendo. Hay otros que son solamente uno, hay otros que son dos, y esto ya es tres, hay otros que son más grandes. Depende de la canción y el sonido que tiene que emitir en ese momento de que están tocando, ¿no? Ahora, la parte de la batería, eso ya yo creo que han debido poner a partir del 2010 por ahí para adelante. Antes no se veía eso, solamente eran las chicas tocando adelante instrumentos folclóricos típicos. También que podemos decir que la fusión también es buena, fusión que se ha hecho con equipos actuales, ¿no? Eso hace que guste más a la gente actual, porque si no se moderniza, si no va, si no se actualiza, y si se queda estancado, pues es como quedarse en los años 60 y no va a gustar a la generación actual. Entonces, siempre tienen que ir, como se puede decir, a la par con la modernidad y con los gustos de la gente. Kankunapis yachankichik llaqtamasiz kay fusionanku sumaq bateriaswan, guitarra eléctricaswan, chay sumaq ñawpaqtamá hinachu kankuna yachankichik. Entonces kunan sumaq uyarikun, además runaman sumaq gustarin chaypi cuerpos ninguta grabek wirinku, a ver, uyarina. Ese pasito se hacía. Ve ahí, parece una matraca. ¿Ha visto? No sé si es matraca o cascabeles. Aquí Aquí un charango. Debe ser un charango normal, porque tampoco es un malaicho. Ni un roncoco, es un charango normal. Si hay mucha guitarra. 1, 2, 3 guitarristas. Gracias. Bueno, chaypi tukukun. Sumaq uyarinchis. Grupo Bolivia femenino, A ver, imaqankuna piensankichis, warmi sumaqtachu tokan manachu qallqarimuychis chayta. Más bien kay warmis ninku ari ñawpaqman risun, ñawpaqpi kunan kasanku. Mana atinmanchu chayri qhipapicha quedakunman karqa, pero ñawpaqman lluqsinku. Gente de YouTube, no sé si les ha gustado la primera impresión del grupo femenino Bolivia. A mí me gusta porque las mujeres nos imponemos siempre a algo que queremos y lo logramos. Y estas mujeres han logrado y eso es lo importante. Llevar el folclore también, un grupo representativo de Bolivia de puras mujeres. Eso es lo importante.
Y lo que más pido es que ustedes también empiecen a disfrutar de todo tipo de música de folclore. Es perdón, es variado. Eh, Vamos a seguir trayendo más grupos así, vamos a ir reaccionando, así como les he dicho, un día a los Carques, otro día Sabiandina, otro día Proyección, luego voy a traer a Amaru también, que es un grupo también igual internacionalmente conocido, y así vamos a ir conociendo a todos los artistas de Bolivia folclóricos y vamos a ir trayendo también artistas nuevos que están incursionando, ya sea en cumbia, ya sea en rap, ya sea en trap, ya sea en rock, no sé, en todo lo que haya, porque en este mundo de la música es amplio. Y a mí, por ejemplo, yo escucho de todo. No puedo decir solamente me gusta, no, escucho de todo porque hay cada canción que te llega al corazón, a veces ni siquiera entiendes la letra, pero te llega. Bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado. Hasta mañana. Yo me voy a dormir aquí, ya es muy tarde, que se lo pasen bien ustedes. ¿Por qué hago a esta hora mis reacciones? Porque en Sudamérica es ya es como las 6, 7 de la tarde y aquí en España pues ya no estamos durmiendo, pero es por eso, porque mi gente de aquí de España puede verlo mañana en la mañana y mi gente de Bolivia lo puede ver esta tarde. La gente de otros países también espero que coincidan con estos vídeos de acciones. Bueno, hasta luego, sin más que decir. Kayakama, llaqtamaysis, qankunapish yachankichis. Ama saqawaychis chapayta hamuykis, wiñananchis tiyan apurata, Kayakama.